Bueno, si os parece, empezamos. Yo soy Mónica Rodríguez Carballeira, soy la jefa de estudios y la directora de docencia de Vallebrón y para mí es un honor y un placer daros la bienvenida en nombre de todo el equipo de docencia y hoy en nombre de todo el hospital. Para nosotros es un día muy grande el recibiros a todos y lo primero que toca es felicitaros. Si estáis aquí es porque habéis acabado ya vuestros estudios universitarios, ya tenéis una profesión sobre vuestras espaldas y no solo eso, sino que habéis superado una barrera importante que es el examen de formación sanitaria especializada y estáis ya buscando dónde hacer vuestra especialidad. Bueno, es un momento importante, es un momento cargado de ilusión y nosotros compartimos esa ilusión de que estéis aquí interesados por nosotros. Vamos a intentar brevemente enseñaros un poco lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo somos. Y nuestro objetivo es intentar que os veáis formando parte de esta gran familia. Os explico brevemente cómo va a ser el día. Creo que tenéis todos ya el programa, pero por si acaso la idea es, aquí estaremos hasta un poquito antes de las 11. Yo os hago una presentación genérica del hospital, del campus, breve, muy breve, unos 10 minutos como mucho, y luego subirán aquí los importantes que son los representantes de los residentes en la comisión de docencia. Es la forma que hemos considerado que están representadas las diferentes áreas del hospital y iremos lanzándoles a ellos, la vicepresidenta de la comisión actual, Olga, les irá lanzando unas preguntas que son las que por experiencia de otros años sabemos que os interesan. La idea es que veáis cómo es la vida del residente en este hospital en esas diferentes áreas y después hacia las 11 ya saldremos de aquí y podréis ir a visitar aquellas unidades docentes, aquellas especialidades en las que tenéis interés. La idea es que podáis visitar dos hoy. Habrá una primera visita hacia las 11 y otra después a las 12 o 12 y media. 12, creo. 12 y media, perdón, sí. También podréis visitar el centro de simulación, una visita a las 12 y media y otra a las 2. Y si alguno quiere visitar no dos, sino más especialidades, obviamente nosotros todos los días estamos abiertos a que vengáis. Es ideal si antes contactáis con residentes o tutores de la especialidad que podéis visitar a través de la web, que entráis en la especialidad y contactar con residente o tutor, pero podréis volver siempre que queráis. Antes de nada, y antes de empezar a explicaros un poquito cómo es este campus, una cuestión logística. Al entrar os hemos dado unas bolsas por ir rápidos y en estas bolsas hay información, entre ellas hay un díptico que es la información general sobre la oferta docente de este año. El díptico está en catalán y en castellano. Si os ha tocado en un idioma que no es el que queréis, al salir encima del mostrador podréis cambiarlo o coger otro, ¿de acuerdo? Muy brevemente, ¿cuánta gente hay aquí de fuera de Cataluña? Perfecto. Bueno, una bienvenida especial para todos vosotros porque sé que es un esfuerzo añadido estar aquí y nada, esperemos que os guste nuestro campus y que os guste Barcelona si no la conocíais de antes. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito de cómo es Vallebrón. ¿Me pasáis la siguiente, por favor? La siguiente diapositiva, por favor. Ah, y el mando. Vale, ya lo hago yo. Sí. Bueno, lo primero es, como siempre, en cualquier sitio, en cualquier sitio que vais a interesaros, siempre nos interesa tener información sobre cómo es la asistencia, la investigación y la docencia. En cualquier hospital, en cualquier centro que vayáis a visitar, obviamente este será vuestro foco de atención. Aquí hemos añadido también la innovación, porque el espíritu innovador es algo muy transversal en Vallebrón y en docencia especialmente. Somos muy conscientes que, igual que habitualmente asociamos la investigación a la innovación, nosotros creemos que la docencia, la transmisión de conocimiento tiene que ser también una herramienta que va por delante, que abre camino y, por lo tanto, muy dispuesta a incorporar innovación y a generar y crear innovación. Por eso lo he puesto en esta primera diapositiva, porque es
una mentalidad que es importante tener presente cuando uno se incorpora a Vallebrón, ¿no? Este es el campus donde nos movemos. Ya habéis llegado hasta aquí, que no es fácil, más teniendo en cuenta que la mitad está en unas obras a punto ya de acabar, que es el nuevo centro de investigación. Es este edificio que tenéis con el número 6 y ahora ya está en la parte ajardinada, pero no hemos podido cruzar directamente. Dentro de pocas semanas ya esto tendrá un aspecto muy diferente. Veis que hay muchos edificios. Los edificios de asistencia fundamentales es el azul, el 1A, el general, el 4, el traumatológico, el 2 y el 3, que es el materno, el de la mujer y de los niños. Luego está el laboratorio, es el 5 detrás, en el 11, que es lo que se llama la antigua escuela de enfermería y especialidades sin ingreso. Todos tendréis un mapa para luego poder moveros por allí. Bueno, es un lugar grande, es un lugar donde tenemos la posibilidad de interaccionar con especialidades muy diferentes a la nuestra y eso es una fuente de conocimiento muy importante que hay que tener en cuenta. A nivel asistencial, como os decía, estas 4 áreas de formación o de asistencia, ¿no? Hay un volumen muy grande, atendemos a muchísimos pacientes y atendemos a pacientes desde antes de nacer hasta el final de la vida y con todos los grados de complejidad. Pero en este punto es importante destacar una cosa. Vallebrón normalmente se asocia con alta complejidad y es verdad. Somos un hospital de referencia para patología muy compleja a nivel de Cataluña, a nivel de España, formamos parte de redes europeas, pero también hay que recordar que somos el hospital de referencia para los 450.000 habitantes de alrededor, de estos barrios alrededor nuestro. Y para esa población somos como un hospital comarcal, porque atendemos toda la patología, también la más banal. Desde el punto de vista docente, ¿esto qué significa? Pues que el abanico de oportunidad de aprendizaje también abarca desde lo más complejo hasta lo más frecuente, cotidiano y banal. Y eso es bueno, porque uno se tiene que acabar formando en todo ese abanico de patología. ¿Qué más? Desde el punto de vista de asistencia, y esto sabemos que os interesa mucho a todos, por eso ya lo hemos puesto aquí, podéis hacer fotos si queréis. A nivel laboral, cuando llegáis a un centro, a un hospital o a un centro de asistencial, el que sea, estableceréis 2 tipos de contrato, el vínculo laboral y el vínculo docente. El vínculo docente se establece por un itinerario formativo que es de obligado cumplimiento tanto para vosotros como para nosotros y el vínculo laboral está regulado también por unas normativas vigentes que en nuestro caso lo reflejamos aquí, ¿no? Hay un Real Decreto que nos marca cómo tienen que ser las jornadas de los residentes. En nuestro caso se cumple, se respeta este marco. Obviamente no solo el límite de la jornada laboral, sino el tema de las guardias, que sabemos que es algo que preocupa a aquellas especialidades que vais a hacer guardias. La media que se puede hacer es de 4 al mes. Quien quiera hacer una quinta va a tener la oportunidad, pero tiene que firmarlo conforme es voluntaria. Y aquí tenéis la remuneración. Esta remuneración, en el caso de la asistencia pública catalana, lo que se llama el ICS, desde hace un par de años la remuneración de las guardias en concreto ha sufrido un incremento importante. Actualmente somos de los centros sanitarios que mejor se pagan las guardias. En cuanto al resto, a la nómina convencional, es lo que marca el Ministerio, ¿de acuerdo? Pasamos a la docencia. En el díptico que habéis cogido fuera lo tenéis más detallado, pero aquí os explicamos. Nosotros tenemos actualmente 50 especialidades acreditadas para formar residentes. La mayoría son de medicina, pero obviamente también tenemos enfermería, psicología, farmacia, biología, química. Y de estas 50 especialidades, en total tenemos 181 plazas acreditadas. No las convocamos todas porque vigilamos mucho la calidad de la docencia que queremos hacer y hay en algunas especialidades en que no todos los años convocamos todas las plazas que tenemos acreditadas para intentar garantizar esta calidad. Aquí tenéis las plazas que se ofertan este año y que tenéis todos en el díptico que os comentaba antes y también en la web. La mayoría de especialidades tienen un programa formativo que se puede hacer completo de principio a fin en Vallebrón. Pero es decir, muy pocas especialidades, se contaría con los dedos de una mano, nos vemos obligados a hacer alguna rotación sistemática fuera para cumplir el programa formativo obligatorio. Pero aún así, nosotros intentamos facilitar y favorecer que los residentes tengan opción de ir fuera dentro de los 2 meses que normalmente se contemplan de rotación optativa fuera del hospital, pues creemos que es interesante para abrir miradas, para ver otras formas de trabajar y de manera aquí tenéis en este último año pues, ha habido 170 rotaciones externas.
Aquí resumiendo, es un poco los elementos claves alrededor de la docencia. Más allá de la opción de trabajar con pacientes, que decíamos antes, que abarcamos todo el abanico asistencial, tenemos unos puntos de apoyo que podéis ver aquí. Gestionamos toda la formación de los residentes a partir de un aplicativo digital generado por el propio hospital, que nos evita pues, mucho papeleo y nos facilita la comunicación y la interacción. Tenemos una formación transversal para residentes que lo gestionamos a través de una estructura de docencia que llamamos Aula Vallebrón. Esta formación transversal, que luego veremos, incluye diferentes tipos de actividades que hacéis desde el momento que entráis, como un curso de inmersión. Las primeras semanas estáis muy vinculados a nosotros para hacer diferentes actividades que os ayuden a integraros mejor en el hospital, habilidades técnicas y habilidades no técnicas. Y luego, sobre todo a lo largo del primer y segundo año de residencia, hay otras actividades formativas transversales que gestionamos a través de aula. Tenemos una biblioteca que es una biblioteca moderna, digital, que se basa sobre todo en que ofrecemos todos los recursos que podéis necesitar online y desde cualquier parte donde os encontréis, y un equipo de bibliotecarias expertas que os ayudan a buscar, a gestionar la información, a publicar, y unos espacios abiertos de trabajo, más que colaborativo o en silencio, como se quiera, pero dotados con todos la tecnología para trabajar y para investigar con comodidad. Y un centro de simulación que tenemos abierto desde hace 3 años para ofrecer la simulación con todo el abanico de complejidad que se quiera. Todos los programas formativos de residentes incluyen más o menos actividades, pero todos incluyen alguna actividad de simulación, que hoy en día consideramos que es una herramienta fundamental para poder enseñar, aprender y entrenar de una forma segura. Apostamos claramente por ello y hemos ido integrando programas, muchos de ellos siempre que podemos transversales, también para no solo aprender o entrenar técnicas, sino también para hacerlo de forma multidisciplinar y conjunta. Como os decía antes, tendréis opción de visitarlo si así lo queréis, ¿no? Aquí ponemos linealmente lo que os comentaba antes, desde que entráis en la residencia, recibís una formación transversal. Dentro de esta formación transversal se incluyen también algunas de estas actividades de simulación que os decía que son transversales y que creemos que soy una herramienta fundamental. Por ejemplo, en el área quirúrgica hay un programa que se llama LabSim para empezar a adquirir habilidades desde las más básicas hasta entrenar la laparoscopia o la laparoscopia robótica. La gente de especialidades médicas tiene un curso de simulación que le entrena en las urgencias más frecuentes, en los síndromes más frecuentes que va a tener que atender en urgencias. Trabajamos mucho también la habilidad no técnica, la comunicación, la relación en el equipo a través de un curso de simulación que le llamamos ETIMS. En fin, son ejemplos de diferentes actividades en simulación, y al final, a partir de R3, si alguien lo quiere, le ofrecemos la oportunidad de formarse como instructor en simulación antes de acabar la residencia. Estos son ejemplos, pero lo podréis ver después. Aquí tenéis lo que os decía de la biblioteca que tenemos, sobre todo recursos virtuales para conectarse en remoto desde cualquier parte, unos espacios muy agradables para trabajar, para formarse. Hacemos formación en diferentes herramientas de búsqueda y gestión documental, y aparte del apoyo de nuestro equipo de bibliotecarias, ¿no? Investigación es otra de las columnas vertebrales de esta institución. Tenemos 2 centros de investigación monográficos, esclerosis múltiple, oncología, y uno multidisciplinar, que es el VIR, este edificio nuevo que acabamos de estrenar y que os decía que está justo en el centro del campus. Esto significa que en el campus se hace investigación de muy alta calidad en mucho volumen. De hecho, el VIR es uno de los centros de investigación líderes a nivel europeo. ¿Y esto para los residentes qué nos aporta? Bueno, pues primero, oportunidad de formación. A todos a lo largo de la residencia tenéis primero, dentro de la formación transversal obligatoria, un curso de introducción a la investigación, y luego quien quiera profundizar un poquito más puede hacer 3 módulos diferentes y progresivos para adentrarse en la investigación. Y al final, si alguien quiere utilizar uno de los 2 meses de rotación optativa para hacer una rotación por alguno de los institutos de investigación, también lo contemplamos. Y cuando acabéis, hemos acabado la formación, lo que tenemos es becas, diferentes becas de ayuda al final de la residencia. Algunas nacen de los institutos de investigación, otros de la propia estructura de docencia que os comentaba antes de aula. Todas ellas consisten en dar un mínimo de 1 año de
sueldo equivalente al del último año de residencia para dedicaros a investigación, combinado como una mínima parte de actividad asistencial, porque así esto os da la posibilidad de acceder a pacientes y a sus datos y hacer investigación clínica, no solo de laboratorio, ¿de acuerdo? Por tanto, a nivel de investigación, formación y al final estímulo a través de estas becas. Y todo esto, para nosotros, que es muy importante, impregnado de valores. Para nosotros esto es lo esencial. No solo se trata el qué hacemos, sino el cómo lo hacemos. Y los valores intrínsecos a todas nuestras profesiones, que no son más que profesiones al servicio de proporcionar salud a la población, no pueden llevarse a cabo de otra forma que no sea en el marco de estos valores, que son los que desde un primer momento os pediremos ejercer y esperamos poder ser buenos ejemplos de ellos. Y hasta aquí mi charla. Comentar también que más allá del hospital, Barcelona es una ciudad atractiva y ya sé que puede ser cara para vivir, lo sabemos todos, pero estamos situados en una zona muy bien comunicada, tanto con el centro de Barcelona como los alrededores. Se puede vivir en los alrededores estando a 20 minutos del hospital sin ningún problema. ¿De acuerdo? Este es un tema que en algún momento saldrá seguro, pero ya nos adelantamos a comentarlo. El tema del idioma. Y os lo dice una gallega, ¿eh? El catalán no es ninguna barrera, es una lengua latina, es una lengua que la gente que está aquí enseguida se acostumbra a ella, la entiende enseguida y la chapurrea en pocos meses. Pensad que 2/3 de nuestros residentes vienen de fuera de Cataluña. A todos les ofrecemos cada año la oportunidad de hacer un curso de catalán, voluntario para quien lo quiera. Y os diría que nadie lo acaba, porque el día a día y la integración en los equipos y en la sociedad hace que rápidamente se pueda entender el idioma y en todo caso podréis comentarlo con ellos luego en las visitas, pero en ningún momento y para nadie es una barrera o un obstáculo. ¿De acuerdo? Y ya está. Yo doy paso a vuestros potenciales compañeros, que son nuestros compañeros, los residentes que representan al resto de residentes del hospital. Adelante. Ellos la idea van a ir haciendo un coloquio explicando cómo es su vida aquí, pero la idea también es que al final todos vosotros podáis preguntarles lo que queráis. ¿De acuerdo? Bienvenidos y gracias por estar aquí. Es como que nos abrimos un poco. ¿Tú eres el 7? Pues venga, hasta luego. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Olga Luengo, ya me ha presentado antes Mónica. Soy adjunta a la dirección de docencia y soy alergóloga. Y hoy lo que voy a estar es moderando esta mesa redonda en la que pues, tenéis este lujazo de 9 residentes que están representando las diferentes áreas, ¿de acuerdo?, de especialización. Os los voy a presentar con chuleta, ¿vale? ¿Irene? No, Carmen. Pues venga. He empezado estupendamente bien. Carmen, por favor, te presentas a ti misma. Yo soy Carmen, estoy por Irene. Perfecto. Así que, bueno, y soy residente de matrona, de segundo año. Gracias, Carmen. Nuria Gallardo. Sí. Hola, yo soy Nuria y soy residente también de segundo año de psicología clínica. Yo soy Inés, que soy residente de tercer año de pediatría. Yo soy Estival y soy residente de segundo año de bioquímica. Yo soy María y soy residente de tercer año de anestesia y reanimación. Yo soy Iker, soy residente de segundo año de traumatología. Yo soy Sol, soy residente de segundo año de ginecología y obstetricia. Y yo soy Aina y soy residente de tercer año de oncología médica. Bueno, pues gracias por presentaros. Os voy a pedir, ellos a lo mejor nos ven menos así, pero nos ponemos un poco que nos veamos entre nosotros, porque es que si no os veo ahí. A ver, bueno, yo voy a empezar. Vais a tener todo el rato este QR, porque sabemos que el micro os da un poco de respeto, alergia, no sabemos. Entonces, los que no os atreváis a coger el micro y hacer una pregunta directa, la podéis hacer por el QR, ¿vale? Entonces, yo rompo el hielo, empiezo yo, pero empiezo porque todavía no os ha dado tiempo a hacer preguntas, pero lo ideal sería que ya que habéis hecho el esfuerzo de venir, seáis vosotros las que las hagáis. Y yo empiezo con la pregunta del millón. Es ¿qué os hizo escoger la residencia aquí en Valle? ¿Quién quiere romper el hielo? No quiero hacerlo por orden, ¿sabes? A ver quién se atreve. Empiezo yo misma. Venga.
Bueno, quizá va a parecer un poco cliché, pero realmente fueron las puertas abiertas, porque yo en un principio tenía clarísimo que no quería Vallebrón, porque pensaba que era un sitio súper competitivo, que la gente no se ayudaba, y de casualidad acabé yendo a las puertas abiertas. El ambiente que vi en pediatría de Vallebrón me convenció bastante, y de hecho una compañera que estudió conmigo también en la UAB le acabé diciendo, ve a las puertas abiertas, y ahora realmente somos también coerres, estamos en el mismo grupo de guardia, o sea que fue la verdad por las puertas abiertas. No estaba preparado, pero bueno. ¿Alguien más nos quiere contar qué le hizo venir a Valle, más allá de la especialidad? Porque luego ya tenéis la oportunidad de ir a las especialidades, a los servicios que os interesan, como os ha dicho Mónica, a las 11 y a las 12:30. Pero quería saber por qué Valle. Bueno, yo, por ejemplo, como matrona siempre es un dilema el elegir un hospital grande, tercer nivel, donde ver muchísima complejidad o en cambio, irte a un hospital más pequeñito en el que sabes que vas a ver muchos procesos mucho más fisiológicos, ¿no? Pero en mi caso creo que pensé que me beneficiaría muchísimo el formarme en un hospital grande de alta complejidad donde ver casos diferentes, que al final, como os ha dicho antes, Vallebrón no solamente es alta complejidad, sino que tienes un poco todo un abanico de casos súper distintos, y creo que beneficia mucho el poderte formar en un sitio así que veas todo de entrada y luego ya pues tú poder decidir si te quieres dedicar más a estar en un sitio tan grande o en otro más chiquitín y ver otro tipo de cosas. Gracias. Bueno, en mi caso es difícil separar la especialidad porque estamos ahí en otro edificio, pero diría que un poco el perfil de gente que yo veía que salía formada del hospital tienen, al menos en mi especialidad, tienen un sello bastante característico y me gustaba, me veía muy reflejado. Y luego un poco, como habéis dicho, cuando vine aquí conocí un poquito el servicio y el hospital en general, vi el trabajo que hay entre todas las especialidades y el buen ambiente que hay. Y a pesar de que luego la residencia de cada uno es un mundo, creo que eso es una base que es muy importante tener. Sí, bueno, yo en mi caso ya estudié aquí la carrera, entonces, bueno, ya durante la carrera pude ver un poco, ¿no?, lo que me ofrecía este centro a nivel de formación y luego lo que han ido comentando los compañeros, ¿no? Al conocer todo el ambiente, todo el trabajo en equipo que hay detrás, pues al final a uno lo acaban convenciendo para venir y formarse aquí. Y un poco... Sí, perdón. Perdona. Sí, nada, en mi caso un poco lo mismo, que comparto la misma opinión que mis compañeros, y aparte es esto, lo que ha dicho antes Mónica, que tienes aquí todas las subespecialidades, por decirlo de alguna manera, todas las áreas de trabajo en las que te puedes formar, vas a pasar, y luego pues la rotación externa, optativa, si quieres subespecializarte en algo o focalizarte un poco más, ya te puedes ir, pero siempre antes habiendo pasado por aquí, y no tienes que salir del hospital para ver más allá, lo tienes todo a la mano, lo ves en las guardias, lo vas tocando. Y sí, luego yo no vine a las jornadas de puertas abiertas, pero hablé con los resis y al final es esto, que te transmiten buen rollo, buen ambiente de trabajo, a pesar de ser el hospital que es grande, que al principio puede asustar, y luego, sin embargo, muy buen rollo, la verdad. Y un poco igual que el resto de compañeras, ¿no? Esta parte más del hecho de que sea un hospital de tercer nivel, ¿no? Una complejidad de casos que, bueno, a nivel también psicopatológico, desde psicología clínica, psiquiatría o enfermería de salud mental este año también, ¿no? Pues te permite ver una serie de perfiles muy distintos, como decía antes Mónica, ¿no? Desde algo como más, entre comillas, sencillo hasta lo más complejo. Y también, como el resto, pues el hecho de venir a las puertas abiertas me dio como el empujón final, ¿no? La acogida del resto de compañeras y así. Bueno, en mi caso, yo sí que es verdad que tenía claro que quería un hospital mediano grande, porque el área en la que yo me quiero dedicar, que es más parte de reproducción asistida o genética, pues no lo ofrecen en todos los hospitales. Y aquí, por ejemplo, la parte de reproducción asistida y genética pues está muy desarrollado y pues hacen un montón de proyectos, líneas de investigación, que es lo que me interesa a mí. Sí que es verdad que yo, como otros casos, tampoco fui a la jornada de puertas abiertas y también estuve contactando con residentes, porque estuve mirando también otros hospitales, y la verdad es que los residentes me transmitieron muy buenas vibras, muy buenas sensaciones, y la verdad es que estoy súper contenta porque hacemos 1000 planes, 1000 cosas y no me arrepiento. Me gusta que lo dejes ahí, 1000 planes, 1000 cosas. Una de las preguntas que salió el año pasado es si hay vida más allá de la residencia. No sé, a vosotros nos debe preocupar, se lo voy a preguntar solo a ellos, pero por lo que estoy entendiendo, lo que estáis diciendo todos, se repite el concepto, ¿no? Alta complejidad,
muchos casos, pero muy buen rollo, ¿no? Que es lo que os trajo aquí. A todos nos importa trabajar con buen rollo y eso se ha mantenido, seguía siendo así, salen planes. Y otra pregunta es, ¿qué tal Barcelona a los que no erais de la ciudad, ¿no? ¿Cómo os ha acogido? A ti, Sol. Pues muy bien. Obviamente que viniendo del extranjero, yo quería una ciudad que sea cosmopolita y que acepte la variedad de perfiles que vienen a ella. A mí la ciudad me ha acogido muy bien y el hospital increíblemente bien también. Justo nuestra unidad es una unidad que es muy variada a nivel humano. Hay gente de todos sitios, hay gente de fuera de Cataluña, hay gente de fuera del país, compañeras de Perú, de Argentina, de Ecuador, por lo que la verdad todas hemos sido muy bienvenidas y no ha supuesto ningún tipo de inconveniente venir de fuera, al contrario, me estoy aprendiendo un montón y me llevo mucho más que solo la residencia, por lo que muy bien. Muy bien. Bueno, saberlo. En mi caso, que yo soy de Pamplona, también tenía un poco de miedo venir aquí. Sobre todo al principio sí que es verdad que tenía miedo el tema del idioma, pero realmente es una falacia totalmente. Aquí me acogieron súper bien. Sí que es verdad que no voy a mentir, el tema de los pisos lo paso un poco mal al principio, pero con el tema de los grupos que tenemos entre todos, que enseguida, una vez que nos da la plaza, ya hay 50 grupos de pisos y yo lo encontré relativamente rápido. Y la acogida, por lo menos en mi servicio, fue súper buena. Somos residentes de varios sitios de España, no solo de Cataluña, y la verdad, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir la experiencia de haber venido de otra ciudad? Creo que alguien era de Tarragona, ¿alguno de vosotros? Sí, yo vengo de Tarragona. Bueno, la verdad es que adaptarse a Barcelona es bastante fácil, pero sí que a nivel del resto de residentes de la especialidad, pues muchos vienen de fuera y decir pues esto, que desde el momento que entras pues se hace mucha piña y se hacen muchos planes fuera del hospital y que es muy fácil adaptarse a la ciudad, la verdad. Bueno, muchas gracias. Creo que les está quedando claro que sí, que sois una piña, que hay buen rollo y están pensando, sí, pero hacéis guardias, no me lo ocultéis, ¿no? Contarnos, ¿qué es hacer guardias en Vallebrón? ¿Cómo las tenéis organizadas por servicios? Porque entiendo que es algo que les importa mucho, la libranza, el trabajo durante la guardia. ¿Quién quiere empezar? ¿Pediatría quiere empezar a lo mejor? Venga. En pediatría está organizado de manera que durante los 2 primeros años haces guardias de urgencias, con la peculiaridad también de que hay unas específicas que haces urgencias no solo pediátricas, sino también traumatológicas y de cirugía, lo que te permite pues, formarte en patología también, pues, aprender a suturar, hacer una reducción de un codo, patología también un poco más genérica. Luego ya de R3 y de R4 ya tienes la opción de hacer guardias en planta de hospitalización, en UCI pediátrica y en UCI neonatal, y entonces un poco a nivel del tema guardias, o sea, no son unas guardias que digas, mira, duermo cada noche de 10 a 8 de la mañana. Eso no es así, o sea, son guardias que sí que trabajas, son guardias que ves a bastante volumen de pacientes. Si es más buena o si es más mala, pues es un poco la suerte o como sea esa guardia. De media, pues, por ejemplo, en urgencias, pues acostumbras a dormir en temporada alta 2-3 horas, en temporada un poco más baja, que hay menos volumen de respiratorio, pues duermes quizás unas 4 horas, 5 horas. Las de plantas, variable. Y las de UCI pediátrica son un poco más buenas y UCI neonatal también depende. En general, yo creo que en las guardias es una parte docente muy importante porque se aprende muchísimo. Luego el tema guardias, haces 4 guardias al mes más o menos y sí que se respeta obviamente la libranza tanto de los lunes, ¿no? Si tienes una guardia un sábado, como la guardia, o sea, como la libranza entre semana. Y luego también, al ser muchos residentes en pediatría, te permite pues, tener una planificación de un calendario a muy largo plazo y permite cambiar con mucha facilidad las guardias con tus compañeros. Por simpatía, ¿no? Porque estáis en el mismo edificio. ¿Cómo son? Bueno, a nivel enfermería nosotros hacemos siempre, por lo menos matronas, hacemos siempre turnos de 12 horas. Entonces, lo que consideramos guardias son los turnos de fin de semana, pues sábado, noche, domingo o festivo, que los cobramos diferente y son siempre en sala de partos. Nosotras las guardias siempre las hacemos en sala de partos. A nivel enfermería supongo que pueden elegir un poco según por dónde estén rotando, dónde quieren hacer las guardias, pero son igual, son 12 horas. Sábados, noche, domingo, festivos.
Y bueno, las libranzas, al ser un turno de 12 horas y no de 24, pues al final tú si has hecho una guardia de domingo de día y al día siguiente tienes turno, pues lo puedes compaginar perfectamente. Y luego también que nos hacen elegirlo a nosotras, que eso también, la flexibilidad se agradece mucho de tú tienes tu planilla anual y luego dicen, pues tienes que ponerte tantas guardias, que en nuestro caso, por ejemplo, son 11 obligatorias al año. Pues eliges, te pones un poco en común con tus compañeras cómo os queréis organizar, porque al final no podéis coincidir dos personas en la misma sala de partos al mismo momento y te las pones como te vengan bien. Así que eso os agradece. Nuria, vosotros tampoco tenéis guardias, ¿no? ¿Tenéis en psicología, no. tenéis horas de formación continua? Sí, tenemos atención continuada en psicología clínica, que son 2 días a la semana. Y bueno, claro, aquí de guardias tengo menos que decir. Sí que la parte de psiquiatría, pues hacen guardias también una media de 4 al mes, más o menos. También se respeta la libranza, incluso también el sábado, ¿no? Que se libra el lunes. Bueno, son guardias, ¿no? Complejas, con faena, donde también te permite ver muchos casos. Es cierto que yo no he estado en esas guardias y no os puedo decir demasiado, pero después, como haremos la rutilla con los compis de psiquiatría, podéis preguntarle como más en detalle cómo las están viviendo. Vamos al bloque quirúrgico, compañeros de anestesia y traumatología. Vosotros hacéis guardias, ¿eh? Me consta. Nosotros hacemos guardias, sí, y bueno, en nuestro caso, decir que son bastante duras, de dormir poquito. Pero bueno, como ha dicho antes ella de pediatría, sí que es verdad que yo creo que es una parte muy importante la formación porque se aprende muchísimo. En nuestro caso, en anestesia, el primer año hacemos guardias de puertas en el Hospital General, combinado con guardias de quirófano. Y además hacemos guardias también en la unidad coronaria. Y luego ya de R2 sí que pasamos y hacemos guardias tanto en la UCI general como en la UCI de trauma. Y luego ya sí que nos centramos a partir de R3 solo en guardias de anestesia. Y vamos de R1 y de R2 solo estamos en el Hospital General y de trauma de anestesia, y de R3 ya empezamos a rotar también en el materno-infantil, haciendo guardias de gine y de pedia. Las guardias hacemos entre 4 o 5 al mes y se libran todas. Esto sí que está muy, muy respetado. Y bueno, nada, no sé. Yo coincido, las guardias son malas en general. Claro, El sueño no es lo peor del mundo, ya veréis, se acostumbra uno, pero que no os vendan que las guardias que vais a tener van a ser buenas, porque no. Yo creo que ninguna especialidad puede decir que tiene una guardia buena. Entonces, a partir de ahí, por eso es tan importante lo del buen ambiente que tenemos en el servicio, trabajar con gente con la que estás bien, muy buena formación en una guardia, pasan cosas, y sobre todo en hospitales tan grandes como este, donde puedes aprender muchísimo, en situaciones que en ningún otro sitio o en muy pocos otros sitios pueden llegar a ver. En trauma en concreto estamos siempre en un resi pequeño, que es el R1, resis medianos, que serán 2, 3, 4, y resi mayor, que será 4 o 5. Luego tenemos un residente siempre en el materno-infantil, acompañando a las pediatras en lo que podemos. Y eso, haremos entre 4 y 6, una media de 5 diría, y siempre se organizan las guardias, las ponen los propios residentes, hay ciertos residentes encargados. Entonces ya se cuadra para que no hagamos más de un fin de semana al mes, se intenta, a no ser que alguien quiera más dinero, ya habéis visto lo que se cobra los fines de semana. Entonces eso, aquí nosotros no libramos los sábados, es verdad que la actividad quirúrgica un lunes es muy elevada, perderíamos bastante formación si liberáramos ese día, estamos ahí, a ver si pueden librarlos, pero en este caso no lo hacemos, el resto se libra sin problema y ya está. En tema de organizar días festivos, de quiero cambiarme una guardia, me remito al buen ambiente que hay entre compañeros y siempre hay una facilidad, oye, te cambio este día por este y vamos, hasta la fecha ningún problema. Sol. Pues el que quiere gine usted ya sabe que las guardias son duras en todo sitio. En nuestro hospital, pues probablemente aún más por la alta complejidad que conlleva, pero particularmente para nuestra especialidad es un punto crítico de aprendizaje, por lo cual a mí, de hecho, que las guardias sean duras, que haya mucho trabajo, para mí es un beneficio de este hospital, porque realmente se aprende muchísimo. Nosotros hacemos entre 4 y 6, es verdad que la gran mayoría hacemos 5 al mes, yo 6 no he hecho ninguna de momento en un mes. Estamos 3 residentes, uno pequeño, uno mediano y uno mayor, acompañados de 2 adjuntos. Es verdad que se duerme poco, pero se aprende muchísimo, por lo cual yo lo valoro. Nosotros tenemos nuestra propia puerta,
por lo que tenemos nuestras urgencias, sala de partos, quirófanos de alguna cosa puntual que suceda o cesáreas, y además tenemos una sala de cuidados intermedios, por lo que hay mucho trabajo. Pero realmente hay muy buen rollo entre nosotros, nos cuidamos mucho, nos apoyamos mucho en las guardias y no, o sea, realmente no se sufren tanto como pensé que se iban a sufrir, por lo cual también muy bien. Aina, tú estás representando las especialidades médicas, o sea, tú eres oncóloga, pero explica un poco como durante el primer año, ¿no? Porque todo esto evoluciona, especialidades médicas que pueden hacer guardias de especialidad, otras se quedan en el pool. Exacto. Básicamente para las especialidades médicas, ¿no? Un poco el punto de partida para todos es el mismo. El primer año al menos todos los residentes de especialidades médicas pasan por las puertas de urgencias de medicina. Entonces ahí pues está organizado en distintos niveles de complejidad, por decirlo de alguna manera, y entonces bueno, pues se distribuyen los residentes. Siempre el residente pequeño tiene la supervisión o bien de un adjunto o de un resi mayor, o sea que nunca estás solo. Y luego ya a partir del segundo o el tercer año, en función ¿no? de la especialidad, pues ya pasan a hacer los distintos especialistas pues guardias de la especialidad en concreto. Por ejemplo, especialidades como cardiología, neurología, nefrología, pues son guardias de segunda llamada, es decir, pues el paciente a través del triaje entra a la guardia de medicina y entonces son ellos mismos los que llaman ¿no? al especialista en cuestión. Y luego, por ejemplo, en el caso de oncología y hematología tenemos guardias de puerta. Esto significa pues, que el paciente oncohematológico que está en tratamiento activo pues entra directamente por nuestra puerta y lo vemos directamente nosotros. Y es ¿no? un poco la manera de distribuir las urgencias. A nivel de número de guardias, pues normalmente se hacen unas 4 guardias al mes, como ya os había comentado Mónica. Sí que hay algún mes puntual, pues si tienes que cubrir alguna rotación externa o algún resi, por lo que sea, pues entonces ya hacemos 5, pero lo habitual son unas 4. Y bueno, como ya han ido repitiendo todos mis compañeros, pues las guardias aquí duras, se trabaja, pero la verdad es que el ambiente de trabajo es bueno y esto ayuda un poco ¿no? a superar la guardia en sí, que dijéramos. Bueno, muchas gracias. Yo confesé el año pasado y lo vuelvo a confesar que soy cibertorpe. El otro día me llamaron ciberpléjica, pero yo no veo que entre ninguna pregunta. ¿Es posible? Luego me lo confirmas, Montse. Si no, por favor, pues hacerlas. Yo si no, sigo. Sigo y retomo porque ha habido un concepto que se ha repetido un poco, es no estás solo. Querría saber, porque eso es otra de las cosas que preocupa, es cuáles son los niveles de supervisión y de asunción de responsabilidades. ¿Estáis supervisados en el hospital? Hacéis así, pero necesito un poquito... Creo que necesitamos que nos lo concretéis un poquito más. No solo las guardias, me estoy refiriendo a cómo se os acompaña durante la residencia en eso, la adquisición. O sea, hemos entendido que el R1 no está solo, que el nivel de supervisión es máximo, ¿no? Hasta el punto que en las guardias no va a firmar él solo las altas, no significa que no las haga, tienen que estar supervisadas y firmadas por el responsable, pero ¿cómo se va adquiriendo esa responsabilidad y se va perdiendo supervisión a lo largo de la residencia? Bueno, yo en ese sentido la verdad estoy muy contenta porque sí que he notado como una progresión, no solo en los años de residencia, sino dentro de las propias rotaciones en las unidades, donde al principio pues adoptas un poco más el rol de observador activo, ¿no? Después te hacen una supervisión que es más directa mientras tú estás haciendo la intervención de casos y eso ayuda un montón porque te dan un feedback directo de lo que tú acabas de hacer como, ¿no? como terapeuta y un poco qué puntos a mejorar, qué cosas, ¿no? los puntos fuertes, débiles, y es súper útil. Y luego, a medida ¿no? que va avanzando la rotación, la supervisión se vuelve un poco más indirecta, ¿no? La persona adjunta siempre sabe qué es lo que estás haciendo, qué casos llevas, y aunque no te esté supervisando de forma directa, ¿no? presencial ahí al lado con el paciente, sí que es cierto que siempre recibes esa orientación sobre qué hacer. Y la verdad es que sirve mucho para poder aprender y tener esa guía, ¿no? ¿Estaríais de acuerdo en grandes rasgos? ¿Queréis matizar algo? Bueno, en nuestro caso también se adquiere un poco, sí, de forma progresiva. Al inicio estás muy supervisado, evidentemente nunca vas a tener un quirófano tú solo, vas a llegar y lo vas a hacer, y en las guardias
Tampoco siempre están los adjuntos del área responsable contigo. Conforme vas creciendo ya propones tus planes, te dan el feedback, a veces bueno, te dejan hacerlo un poco más solo, siempre estando ellos ahí. Y es así, sí, a lo largo de la rotación vas aumentando un poco tu independencia, pero siempre tienes la supervisión del adjunto, siempre habiendo comentado antes el caso, lo que vas a hacer, los planes A, B, C. Y en las unidades de críticos, tanto en la REA como en las UCIs, tú ves a los pacientes, puedes ir a verlos sola, tal, pero luego a la hora de plantear el tratamiento siempre lo comentas, ¿no? Y al final, para mi gusto, está muy bien porque tú aportas lo que tú piensas, luego tienes la otra parte que si haces un feedback y se pone en común, como los puntos en común. Y vas ganando independencia a lo largo de la residencia, pero siempre muy supervisado. Y de R4 puedes llamar al adjunto o incluso yo creo que ya de mayor tienes a tus compañeros con los que también puedes comentar las cosas. No creo que te llegues, por lo menos en nuestro servicio, a sentir solo en ningún momento. ¿Y demasiado acompañado? Bueno, perdón, Sol, que querías decir algo. Sí, que tenemos la libertad suficiente como para ganar habilidades de gestión de los casos por nosotros mismos, pero es verdad que nunca estás solo. O sea, en ese sentido está muy bueno que te den la oportunidad de aprender por ti mismo, aprender a gestionar tú mismo el caso, y realmente nunca estás solo. O sea, siempre te das vuelta y hay alguien detrás para hacer cualquier tipo de consulta. Para mí es un beneficio que nos den esta oportunidad de, o sea, que nos supervisan, pero a la vez nos dejan cierta libertad como para también aprender por nosotros mismos, gestionar nosotros los casos, proponer ideas. Por lo cual sí estamos supervisados todo el tiempo, la verdad, no solo en las guardias, sino a lo largo de toda la residencia. Me están chivando las preguntas porque está claro que no lo sabía ver. Sobre lo que estaba diciendo, ¿no? A nivel de supervisión, luego preguntaba, ¿no estáis solos? Y os preguntaba, ¿y demasiado acompañados en el sentido de que sea un hospital tan grande, que seamos tantos residentes, que haya tanto volumen, os supone un problema? Y aquí me están preguntando también cómo se lleva el hecho de que haya tanta gente y que no os conozcáis entre todos, ¿no? Bueno, sí, en pediatría, por ejemplo, que somos 18 residentes, o sea, nos conocemos entre todos los diferentes años. Sí que es verdad que por rotaciones o por grupos de guardia pues acabas generando más afinidad con ciertas personas y haces más planes fuera del hospital con esas personas, pero yo creo que uno de mis miedos era, ¿no?, ser un número más, que no supiesen quién eras ni nada, y realmente todo el mundo se conoce entre sí, y esa sensación de ser invisible yo la verdad que nunca la he tenido. Ahora vienen preguntas así muy mundanas, necesarias, como por ejemplo las vacaciones. ¿Cómo se eligen? ¿Hay flexibilidad? ¿Se pueden planificar con suficiente antelación? ¿Se cumplen los horarios de trabajo? Ahí van. En nuestro caso, por ejemplo, en laboratorios, como tenemos la rueda de guardias a muy largo plazo, tenemos a 6 meses vista y justo al finalizar una rueda ya tenemos la siguiente, entonces sabemos muy bien cuando tenemos las guardias, entonces decimos a otros residentes, oye, me quiero ir una semana de días de vacaciones, no sé qué, y si justo tienes guardia, pues no te pone ningún problema en hacer cambios, o sea que aquí hay total flexibilidad en vacaciones, y luego con el tema lo comentas con los tutores o con los adjuntos, sobre todo si estás en una rotación, y tampoco te pone ningún problema, la verdad. Tú comentabas lo mismo, ¿no, Iker? Que cuando tienes que cambiarte guardias para poderte... Sí, al final, bueno, en otras especialidades creo que funcionan igual. En trauma tenemos diferentes subespecialidades. Entonces, una cosa es los días que tú puedes pedirte, esto es a través de denario, pero lo que tienes que hacer al final es ponerte de acuerdo con tus compañeros que van a estar en esa rotación en ese momento, y ya está, no hay ningún problema. Si falta alguien, somos muchos, nos llevamos muy bien, nos cubrimos. Al final, la actividad quirúrgica es un problema de manos, tiene que haber gente para ese quirófano, y una vez está eso resuelto no suele haber ningún problema. En cuanto al horario, me remito un poco más a la cirugía. Hay veces que sales antes, hay veces que sales después. En general, yo creo que sin problema. ¿Cuál es vuestro horario laboral? De 8 a 3 y media. No lo quieren decir. Eso digo yo. De 8 a 3 y media, ese es el horario. De 8 a 3 y media. Diría, llegas un poquito antes para preparar las cosas que quieres que estén preparadas, y entonces te puedes ir a esa hora. Sí. Y vamos a hablar de dinero. Preguntaban por aquí si lo que hemos enseñado de cómo se pagan las guardias es bruto o es neto. Ya os lo digo, es bruto.
¿Y sí podéis vivir en Barcelona con lo que ganáis? Sí. Y parece que hasta os podéis ir de viaje, ¿no? Así. Parece increíble, pero sí. Muy bien. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Para PIR, ¿cómo es la atención continuada de los psicólogos? ¿Se puede explicar cómo está estructurada? Vale. Bueno, la atención continuada en psicología cambia cada año. Eso es chulo porque bueno, tienes la oportunidad de ver varias cosas y no estás los 4 años haciendo el mismo tipo de atención continuada. Entonces, de R1 está dividida en 2. Se hace la WEC, que es la unidad de estancia corta, que serían pacientes que ingresan durante un periodo corto de tiempo después de venir de urgencias. Y ahí hay como mucha psicopatología para ver, es muy interesante, es muy variado. Y entonces, bueno, un día se hace eso y el otro día se hace la UHD, que es la unidad de desintoxicación. Y un poco igual, son pacientes que están como aproximadamente unos 10 días o así y se hace una parte más de evaluación y una parte de intervención motivacional y así para un poco la deshabituación y desintoxicación de la sustancia. Esto sería el primer año. Después, el segundo año de R2 también está dividido en 2 programas, el de TDAH y el de TLP. TDAH básicamente se hacen evaluaciones de los pacientes y, bueno, evaluación diagnóstica, y también en la segunda parte del año se hace una intervención grupal de terapia cognitivo-conductual, bueno, que es breve, como unas 6 sesiones o así, y puedes participar también en estos grupos como residente. En tercer año de R3 es la interconsulta, ¿no? Y bueno, aquí también ves pacientes muy variados, todavía no he llegado a esa rotación, ¿no? Pero pues ves desde personas que han tenido una lesión medular, ¿no? Que aquí hay una unidad muy importante al respecto, también en la unidad de quemados y bueno, al final también cualquier paciente que requiera una atención psicológica, ¿no? Que esté pasando por una situación pues estresante o adaptativa o por algún tipo de enfermedad médica. Y de R4 se hace una parte de TEA y de SAF, o sea que es como muy variado a lo largo de los 4 años. Me pregunta por el bloque quirúrgico, si tenéis oportunidad, siendo eso, tanto residentes o incluso anestesia, de hacer todos los procedimientos. ¿Tienes la oportunidad de poner manos? ¿Os tenéis que repartir las piernas entre los residentes? Volumen hay de sobra para operar, eso ponerlo claro. Y después sí que creo que en la mayoría de especialidades quirúrgicas estamos en un centro de alta complejidad. Eso hace que, comparado, supongo, con otros hospitales, sea más difícil acceder a operar. Pero todo es progresivo. Evidentemente tampoco sería coherente que de R1 operaras todo porque no sabéis nada, no sabemos nada. Entonces, sí, progresivamente vas operando con conocimiento de causa y creo que la formación está muy enfatizada en que no hagas cosas por hacer y que progresivamente cuando toca puedas operar. Comparativamente creo que operamos menos que en otros sitios, pero sobre todo la residencia te la tienes que hacer tú y yo creo que sí, que metemos mano de forma controlada, que es importante. Abrimos un bloque de investigación, oportunidades de investigación, oportunidades de hacer la tesis y rotaciones externas. Nos preguntan también si las rotaciones externas son solo nacionales o pueden ser internacionales. Aprovecho, están entrando todas las preguntas. Aprovecho para deciros que aunque no tenemos representantes de medicina familiar y comunitaria, de atención familiar y comunitaria en la mesa, sí tenemos a los coordinadores, que si tenéis alguna pregunta al respecto, por favor, también la hacéis y les paso el micro para que contesten. Vamos con las rotaciones. ¿Alguien quiere ya explicar? ¿Habéis hecho ya rotación externa? ¿La vais a pedir? ¿Sabéis dónde queréis ir? Yo, por ejemplo, bueno, nosotros normalmente tenemos la opción de hacer mínimo, si quieres, obviamente, 2 meses de externa internacional más o menos 2 meses de externa nacional. O sea, hay gente que se va 2 meses, hay gente que se va 4. Yo tengo Rs mayores, bueno, una por ejemplo ahora está en Paraguay, se han ido a Argentina, se han ido a Malawi, gente que se ha quedado a hacer nacional, que ha ido a Sevilla, que ha ido a Madrid. O sea, hay opción y una oferta muy variada y también hay mucho convenio con otros hospitales, entonces es relativamente fácil irte de externa. Yo, por ejemplo, en mi caso,
Para mi R4 ya lo tengo como organizado, que me iré a Chile a hacer UCI pediátrica y realmente no ha sido nada muy difícil de gestionar. Y con la figura del tutor, la verdad que también te ayuda muchísimo en orientar tu R4, orientar tu externa y ayudarte en esas decisiones. Aina, tú que eres de oncología, háblanos un poco de las oportunidades de investigación también, de rotaciones, porque sois un equipo muy potente en ese sentido. Exacto, nosotros ya desde hace unos años también se nos permite la rotación externa y la verdad es que puede ser tanto a nivel europeo o incluso cruzando el charco, ¿no? Como aquel que dice, yo mis resis mayores pues hay que han estado en Houston, otros en Canadá, otros se van a Milán, entonces ahora se nos ofrece la posibilidad, en mi caso todavía no me he planteado dónde quiero ir porque en nuestro caso pues la rotación externa como son 5 años de residencia pues es de R5 y es eso, habitualmente pues se ofrece la posibilidad de irte entre 1 y 2 meses. Sigo con DR1 la supervisión, lo hemos cubierto. Hay varias preguntas sobre los pools de guardia, el concepto de pool de guardia. ¿Lo quiere explicar alguien? Sí, bueno, a nivel de las guardias de medicina, por ejemplo, sí que se organizan en 6 pools de guardias. Entonces, tú cuando empiezas la residencia se te asigna uno de estos pools, que ya los descubriréis, tienen unos nombres muy curiosos. Y bueno, la verdad es que esto facilita mucho el trabajo porque al final casi siempre estarás de guardia con el mismo equipo, como aquel que dice, ¿no? Al final también es fácil poderse cambiar las guardias entre pools, pues si algún día no te va bien, pero bueno, esto es una manera, ¿no?, de que siempre estés de guardia con un mismo equipo, que puedas conocer a la gente y eso también facilita, pues como os he explicado antes, ¿no?, que de R1 pues todas las especialidades médicas pasan por las guardias de urgencias de medicina. Entonces es una manera de conocernos un poco todos, ¿no? Yo ahora estoy haciendo guardias de oncología y sí que ahí quizás estás un poco solo porque está el resi con el adjunto, pero te permite el hecho de haber formado parte de un pool, ¿no?, pues ir conociendo al resto de gente y luego esto te facilita mucho las cosas de cara a guardias futuras. Aquí hay varias preguntas muy rápidas de contestar. ¿Qué tal la comida y qué tal el bar? Esto va a ser muy, muy rápido. Podéis, por favor, en una sola palabra contestar. Si empieza por N, también entenderé. La comida mal, a ver si la cambian. Perfecto, claro, perfecto. Claro. Nos ha quedado claro. Y esto también enlaza con otra pregunta que es, bueno, ¿y qué es lo malo de Vallebrón? Porque yo he empezado porque habéis escogido esto y nos preguntan, bueno, algo malo habrá, si lo queréis contar. No sé, yo, por ejemplo, creo que es un poco, que no sé si pasa en todas las residencias o qué, pero es un poco el síndrome del impostor, porque es como, hay tanta patología compleja, hay tanto por saber y te das cuenta de la magnitud de todo lo que hay, que te da la sensación que nunca vas a saber nada y vas pasando los años y dices, yo voy haciendo, pero creo que no sé nada. Quiero pensar que es un sentimiento generalizado. Al menos a mí también me pasa así. ¿Pero crees que es propio de Vallebrón? No, yo creo que es general. Pero claro, en la mochila desde sí, la yo carrera, creo que sí, ¿no? pero claro, al ser tan grande y ver tanta patología es que te das cuenta de todo lo que hay y no te lo acabas. Pero que también yo creo que es algo positivo, realmente. Sí. Algo más. A ver, también un poco, ¿no?, lo que hemos estado hablando hasta ahora, el nivel de volumen de pacientes y de carga asistencial. O sea, al final tienes mucha patología por ver, casos muy complejos, pero esto implica que hay mucho volumen de paciente, entonces pues que aquí se trabaja y se trabaja mucho, pero al final, ¿no?, son unos años de formación y todo el tiempo que tú dedicas, sea en el horario laboral o el tiempo extra que tú le quieres dedicar, pues es en pos de tu formación. Entonces, al final yo creo que es ponerlo todo en una balanza y que a mí, por lo menos, me compensa. Muchas gracias. Hay una pregunta específica para enfermería pediátrica, te la voy a dirigir a ti, aunque no lo seas. ¿Por qué elegir este hospital para hacer enfermería pediátrica frente a otros hospitales de referencia de la zona? Bueno, aplícalo en tu medio, ¿no? Y... Sin ser de enfermería pediátrica, pero por lo que he podido ver y hablar con compañeros, yo creo que enfermería pediátrica en Vallebrón es un sitio súper potente por el hecho de que puedes rotar por un montón de sitios y ver, pues, bueno, lo que hemos estado hablando, muchísima complejidad, que al final también como enfermera pediátrica creo que te interesa ver mucho y formarte en todo y luego pues ya decidir a qué te quieres dedicar exactamente, porque al final en enfermería pediátrica, igual que en pediatría, hay tantas subespecialidades que poderlo ver todo y rotar por todo, primero que te da una seguridad de poder
dominar un poco toda la pediatría y segundo, el poder elegir. De decir, yo puedo elegir porque he visto todo. Entonces, creo que es un sitio chulo para hacer. Gracias. Me preguntan también por cuál es el papel del tutor durante la residencia. 2 respuestas y luego pasamos a la... En nuestro caso tenemos 4 tutorías al año obligatorias y luego siempre tenemos la oportunidad también, si queremos hacer una propuesta o queremos hacer algún cambio o algo, siempre podemos pedir otra tutoría, ya sea conjunta o individual. Y la verdad que en mi servicio el papel de tutor es bastante importante, ya que cualquier problema que tenemos o cualquier incidencia siempre lo hablamos con él, porque es como la persona, aparte de residente, y nuestra SR mayor es más cercana. Y la verdad que con ellos contamos con absolutamente todo y siempre que tenemos un problema se lo comentamos y ellos pues intentan siempre pues solucionarlo o proponer otras alternativas. Aquí es bastante importante la figura. ¿En tu caso también, María? Sí, yo comparto lo que ha dicho. En nuestro caso los tutores son bastante accesibles. Aparte de las tutorías, pues un poco para ver cómo te van las rotaciones, en qué punto estás, si crees que tienes que mejorar algo, si crees que vas bien o si has tenido alguna incidencia y no sabes muy bien a quién recurrir. Yo creo que siempre tienes ese papel del tutor o para que te guíe un poco en la formación. O tema de investigación también puedes contar mucho con él o con ella. Y sí, yo en mi caso, además particular, es un muy buen apoyo y lo ha sido desde el principio hasta ahora, la verdad. Has vuelto a tocar el tema de la investigación. Me preguntan acerca de los congresos. ¿Tenéis facilidad para ir a los congresos? ¿Se financian? Tenemos facilidad para ir a los congresos. A nosotros se nos fomenta, de hecho, ir a congresos que vayan surgiendo. En cuanto a la financiación, normalmente nosotros lo gestionamos con farmacéuticas la mayoría de las veces. Por lo que hemos encontrado, de hecho, a todos los que hemos ido de momento hasta R2, los han podido financiar. Algún caso puntual sé que también lo han financiado el servicio, pero más puntual. Y si no, con las farmacéuticas normalmente se puede gestionar. Y tenemos días específicos para congresos, o sea que no es que te restan vacaciones ni asuntos personales ni nada, hay días específicos de formación de congresos que podemos pedir. Y pues sí, pedís permiso a la rotación que estás en ese momento y normalmente no hay ningún problema. Si la rotación queda bien cubierta, pues sí que se puede ir. En nuestro caso, desde laboratorios, colaboramos bastante con el Instituto de Investigación, con el BIR, que tiene bastantes líneas de investigación y estamos en contacto con ellos. También hago un proyecto con el BIO, también, aparte de los proyectos que tenemos internos de laboratorio, y a raíz de eso pues accedemos a los congresos siempre con póster. Eso sí que es un requisito que nosotros tenemos que tener. Y en cuanto a las becas, no hay para todos, siempre se prioriza pues el que haya tenido un póster pues un poco más, con más chicha, por así decirlo, pero siempre pedimos becas para todos, siempre y cuando haya un residente que esté cubriendo ese día. No vamos todos, eso es un punto malo, no vamos todos, pero sí que es verdad que siempre todos al menos vamos a 2 jornadas y 2 congresos durante todo el año de la residencia, durante los 4 años. Y lo dicho, aquí se trabaja bastante con investigación, con varias líneas de investigación. Si hay gente a quien le interesa pues todo el área de la investigación y los proyectos, pues aquí se promueve bastante. Muchas gracias. No sé si tenemos micro de mano, porque hay una pregunta específica para el cambio del programa de itinerario formativo de medicina familiar y comunitaria, y no sé si Francesco y Julia podrían contestar. Julia, ¿te podéis dar micro de mano? ¿Está detrás de todo o puedes bajar? Gracias. La pregunta en concreto es, ¿en medicina familiar hay cambio en el plan docente? Muchos hospitales están variando cosas por el inicio de especialidad de urgencias. Hola a todos. Bueno, efectivamente hay cambio de itinerario para todo el mundo. Es un nuevo itinerario que ha salido en el BOE y por lo tanto afecta a todas las unidades docentes de familia de todo el país. Entonces, bueno, si queréis luego os explico un poquito más detalladamente en qué consiste el cambio de itinerario y cómo lo hemos adaptado en nuestra unidad docente, de la que forma parte este hospital, que es la unidad docente Barcelona Ciutat X.
Como vamos a quedar luego, yo creo que tiene más sentido que lo explique luego, pero sí, afecta también a los que vayáis a escoger este hospital. Me parece perfecto. Ahora os doy un par de detalles de cómo haremos esos encuentros, ¿vale? Pero bueno, ahora ya son a 3 minutos de terminar. Me gustaría hacer la pregunta que en realidad le hago siempre a cualquier médico y a cualquier especialista, es si lo volverías a hacer. Y querría saber si volveríais a venir a Vallebrón a hacer la especialidad que estáis cursando. Yo en mi caso sí, la verdad que estoy muy contenta. Creo que realmente es verdad que tú cuando te hacen esta pregunta piensas realmente solamente conozco este sitio, pero por lo que puedes hablar con otras compañeras que también conoces a gente de otros hospitales, yo creo que 100% volvería a escoger Vallebrón, la verdad. Gracias. Bueno, yo por mi parte también, ¿no? Tengo la sensación de estar aprendiendo mucho aquí, ¿no? Si miras atrás, aunque al día a día igual no te da esa sensación porque, ¿no? Como decía mi compi, pues al final siempre es como que parece que se te queda todo grande, pero cuando miras atrás dices, ostras, pues, ¿no? Desde que entré pues he ido aprendiendo como de manera muy progresiva y muy lenta, pero bueno. Sí, porque para empezar, si no, no estaría aquí. Y realmente luego veo a mis Rs mayores o adjuntas de primer año y veo que a nivel de formación es increíble lo que acabas aprendiendo en este hospital y claramente sí que volvería a elegir la residencia aquí. Yo sí volvería a repetir, volvería a elegir sin duda, aparte por los casos complejos. Aquí tenemos bastantes equipos altamente especializados que no ofrecen otros hospitales y así tú puedes ofrecer algo ya si te quedas aquí o si te vas a otro hospital también tienes esa formación plus que ofrece Valdebrón y luego también aparte me quedaría porque aquí ofrece muchísimos proyectos de investigación que eso es algo que me gusta y que eso se agradece bastante aparte de lo propio de tu especialidad también. Pues si quieres abrirte a una línea de investigación te pone todas las facilidades, si tienes alguna propuesta pues la verdad es que eso está... Muchas gracias. Yo en mi caso también lo volvería a elegir y es verdad que la Resi aquí está cumpliendo como mis expectativas tanto a nivel profesional como personal y yo creo que eso es algo también a destacar. Y nada, yo tengo a mis referentes que son mis resis mayores que ahora son adjuntos y les veo que están trabajando o bien aquí o bien en otros centros y ellos te lo cuentan como que también se alegran mucho de haber hecho la resi en este hospital. Así que sí, lo volvería a elegir. Yo también volvería a escoger la residencia aquí en Vallebrón. Creo que es un centro que te da muchas oportunidades. Antes ya lo he dicho, la residencia un poco también está tu responsabilidad, hacerte la tuya, pero aquí tienes oportunidades de todos los colores e incluso viendo las cosas negativas que vas dándote cuenta poco a poco y que es muy difícil transmitir cuando empiezas o enterarte cuando empiezas, las compraría igual y volvería a escoger este hospital. Definitivamente lo volvería a escoger. Este hospital, al menos en nuestra unidad, te deja todas las herramientas que puedas necesitar para enfrentarte en un futuro a cualquier escenario en cualquier hospital como adjunto, por lo que sí, siento que no pude haber escogido un mejor lugar para mi formación. Y en mi caso, pues también lo volvería a elegir, ¿no? Un poco repitiendo lo que han dicho mis compañeros. Al final es un sitio que ofrece muchísimas oportunidades, una buenísima formación, no nos vamos a engañar. Tienes que trabajar duro, pero al final, ¿no? Yo creo que uno cuando mira atrás todo esto le compensa. Bueno, os agradezco muchísimo vuestra participación. Os invito que si aquí fuera, si os apetece poneros la bata y ver qué tal os queda y os ayuda a convenceros más después de esta exposición, fuera tenéis un pequeño fotocall en el que podéis haceros una foto con vuestros compañeros y empezar ya a abrir boca. Y luego, si me podéis poner, por favor, la diapositiva con el plano del hospital. Sabéis, los que os habéis inscrito ya, sabéis que tenéis dos momentos en los que podéis asistir a las unidades docentes, unos a las 11 y otros a las 12:30, y tenéis los puntos en los mapas que se os han entregado dentro de las bolsas, tenéis por cada especialidad en qué punto lo vais a encontrar, ¿de acuerdo? Todos tenéis ya la pulserita, con lo cual os podéis mover por el hospital con libertad acompañada, por favor. Y bueno, pues eso, tenéis media horita ahora para hacer corrillos, para pillarlos por el camino si tenéis más preguntas que no hayan salido, pero sobre todo luego exprimir lo de las unidades docentes. A las 12:30 y a las 2 también tenéis la oportunidad de visitar el centro de simulación. Hemos pasado muy de puntillas porque no teníamos mucho tiempo para hablar de ese aspecto de la formación que creo que es muy importante en el hospital.
Os habéis inscrito muchas personas, creo que más de 70 personas estáis inscritas y esto está en la 5ª planta del edificio de traumatología, para aquellos que habéis escogido visitarlo tanto a las 12:30 como a las 2. Si tenéis alguna duda, fuera tenemos a todo el equipo de Secretaría de Docencia que estarán encantados de ayudaros en lo que necesitéis y bienvenidos. Hasta luego, gracias. Bueno, muchísimas gracias.